comentar con la red de turismo Montaña, Sol y Niebla, pues la posibilidad de que se puedan integrar a una red que tengo en coordinación sobre monitoreo comunitario de aves aquí en la región. Y bueno, principalmente pues estoy enfocando la charla con este fin, pues de que se animen a formar parte de la red. Eh, en un momento les comento más acerca de ello, pero bueno, esta es como la meta de la presentación, que se animen a que puedan recibir un curso de capacitación. Y bueno, pues un poquito el contexto de lo que hemos estado haciendo en la región. Antes que nada, comentar que soy investigadora del Colegio de Posgraduados, soy investigadora también de Geovicom, pero mi principal trabajo y labor está aquí en el Colegio de Posgraduados, en Campus Córdoba. Eh, y bueno, pues vamos a dar inicio, es un poco la presentación, la importancia de las aves, ¿no? En esta región. Y bueno, les voy a comentar básicamente acerca de este artículo que ya se publicó, pues ya tiene un ratito, en 2020. Perdón, me salí de la presentación. En un momento les hago llegar las ligas de perdón, del artículo no sé si ahí están viendo ya la presentación, ¿verdad? Ya, correcto. Las ligas de los artículos, pues son dos artículos los que les quiero invitar a que nos acompañen a leerlos, a que podamos reflexionarlos también en grupo. Este artículo lo publicamos en 2020 y bueno, nosotros empezamos acciones con respecto al estudio de las aves desde el año 2005 aquí en la región. Y bueno, después continuaré platicándoles acerca de lo que estamos haciendo actualmente en la región. Y bueno, les comentaba que la meta es invitarlos al curso de capacitación de monitoreo comunitario de aves. Eh, bueno, antes que nada, pues hablar un poquito de las aves. ¿Qué son las aves, no? Hay por ahí quien menciona que los dinosaurios no se extinguieron, efectivamente, ¿no? Las aves vienen de pues, esta línea filogenética de los dinosaurios y bueno, tienen bastantes características diagnósticas importantes, entre las que pues destacan el tipo de composición en los huesos, ¿no? Son huesos muy porosos, muy ligeros. Hay una fusión importante de huesos en algunas, en las clavículas, por ejemplo, el huesito de la suerte no es otra más que la fusión precisamente de las clavículas. Eh, la, el, de, el derivado dérmico pues son las plumas, como ya las conocemos. Son ovíparos, tienen mandíbulas tienen diferencias respecto al tipo de alimentación que tienen, ¿no? Son muy especializados los picos precisamente en forma y función, en cómo es que se alimentan, y precisamente pues es esta derivación de todos los tipos de picos y patas y formas de las aves. Bueno, son los únicos animales que tienen como la modificación en el sistema respiratorio, presentan la siringe, que es la que les permite emitir precisamente todos estos cambios. Bueno, es otra de las características importantes, es que son un grupo de animales que tienen migraciones importantes en todos los continentes, aquí en América, en África, en Asia. Hay bastantes migraciones muy importantes y bueno, han radiado en todos los hábitats, en todos los ecosistemas del mundo. Aquí les presento un ave marina, el pingüino, ¿no? De alguna manera tiene ya estas adaptaciones muy especializadas para tener estas apneas bajo el agua prolongadas para poder precisamente cazar, ¿no? Y tener sus presas. Y bueno, les comentaba, las aves han evolucionado de los dinosaurios y tienen más o menos entre 150 y 165 millones de años que han evolucionado, que empezaron a originarse aquí en el planeta. Pues esto Sí, nos... Perdón, no sé, no creo, aunque vi pasar a los chicos. Si quieres, vamos. perdón, se oye por ahí un audio.
Ya Sí, lo silenciamos. ok, sí. Eh, bueno, les comentaba esto de la evolución de las aves, que bueno, ya estaban aquí cuando nosotros, bueno, cuando los seres humanos, cuando también empezó el linaje de los homínidos a empezar a desplegar en la evolución. Y pues nosotros tenemos desde el primer ancestro homínido que se separó, digamos, para originar a los humanos, son más o menos 6.000 años apenas, ¿no? Entonces, 6.000, sí, 6.000, sí, 6.000 años, entonces, no, más bien 6.000 billones de años, me parece. Ay, se me fue ahorita la fecha, pero es muy poco tiempo, 6.000, sí, 6.000 millones de años a 150 o 165 millones de años, ¿no? Es bastante tiempo el que ya ellas tenían ya aquí radiando en el planeta. Bueno, ¿qué características tienen? Bueno, pues todos reconocemos que las aves son muy carismáticas, los colores, los cantos, las formas, y eso hace que la gente es cada vez más, está más motivada a observarlas. Y bueno, ahí puse una frase que ayer se me ocurrió para comentarles aquí. De verdad, quien no se enamora de ellas es que no tiene sentimientos, no tiene como esta sensibilidad. O sea, yo creo, yo soy una persona que no, realmente no me interesaba, soy bióloga también de formación, y no me interesaba las aves en un principio por diferentes causas, pero no me atrajeron, digamos, en un momento primero, ¿no? Entonces ahora estoy completamente enamorada de ellas, interesada en ellas, y de verdad es algo que es como una reacción obligada cuando conocemos a las aves. Y en verdad todo el mundo se engancha con este grupo de vertebrados. Eh, Pongamos el ejemplo de los reptiles, como que es más difícil que se animen a querer ver una serpiente o una lagartija, ¿no? Que tiene características pues, muy diferentes a las de un ave, ¿no? Entonces eso las hace pues muy distinguidas, ¿no? Muy interesantes para su estudio y muy importantes para nuestras culturas. Bueno, ¿cómo se inicia el estudio de las aves aquí en la región de las altas montañas en Veracruz? Pues cuando empezamos a hacer esta revisión bibliográfica de qué se había hecho aquí en la región, pues hay abismos increíblemente que a mí me saltaron mucho a la vista porque no hay nada casi hecho aquí en Veracruz, en esta zona, en las altas montañas. Y bueno, ahorita les explicaré un poquito más por qué creo que por qué se está olvidando esta región. Es muy desconocida, no solo en aves, en muchos otros grupos. Eh, y bueno, aquí tenemos una imagen de Sumichrast, Francois Sumichrast, que en 1869 empezó a hacer estudio de las aves aquí en la región, ¿no? Muchas de las colectas se mandan a Estados Unidos, a Europa, y algunos otros naturalistas del siglo XIX, como Mateo Botteri y Cox, también hacen sus colectas, realizan algunos registros importantes, y hay otros autores que aquí están apareciendo en la pantalla. Más sin embargo, no hay un estudio que nos dijera qué es lo que tenemos en la región, cuántas aves, cuánta riqueza de especies teníamos, y por qué es importante conocer estas especies, ¿no? Entonces, pues este estudio surge de esta necesidad, ¿no? De conocer más acerca de la avifauna de la región. Y entonces empezamos a hacer una investigación que implica dos tipos de datos: la observación de aves en sus hábitats, en donde están presentes en los bosques, en tres tipos de modalidades, ¿no? Son dos tipos de datos, aquí están en color rojo, los datos A, que son la observación de aves in situ. Y lo que empezamos a hacer desde el 2005 fueron los conteos navideños, que ya después en 2014, perdón, se transformaron en conteos también de primavera, en época reproductiva de las aves. En estos inicios, estos conteos navideños se organizaban en 2 días previos al conteo, bueno, un día previo al conteo más bien, y el día del conteo, o sea, entonces eran en total 2 días para esta actividad. Aquí en la foto del medio estamos haciendo un taller de capacitación precisamente para dar como los primeros
el ABC de cómo registrar a las aves y cómo reconocerlas a primer momento, ¿no? Eh, la otra parte que se hace, bueno, es ponernos de acuerdo en los equipos, dónde vamos a ir, en qué sitios se van a recorrer. Siempre cada equipo nos dividíamos en equipos para recorrer toda la región y siempre iba un líder más conocedor de las aves para registrar los datos y orientar al grupo que fuera acompañando. Saca la foto de la derecha, estamos viendo ahí uno de los conteos en donde estamos ahí observando algunas especies. El tipo 2 de bueno, el subtipo 2, digamos, de tipo de trabajo que se hizo es o estudios ornitológicos. Se hicieron estudios también de técnicos por parte de CONAM, con PROCODES, con los proyectos PROCODES, solicitamos algunos recursos y ahí trabajamos, por ejemplo, en Ciudad Mendoza y en Zapopan, hicimos ahí trabajo también. Y ahí, a partir de que estuvimos haciendo este tipo de estudios, hubo bastantes estudiantes de licenciatura que se volvieron ornitólogos. Aquí tengo algunos ejemplos. Walter, David y pues ahora Osvaldo Valdera San Miguel es maestro en turismo, en paisaje y turismo rural. Él considero es el ornitólogo de excelencia ahora, ¿no? En las altas montañas es el máximo ornitólogo desde mi punto de vista y yo creo que ahora le pueda dar pena que fue mi estudiante porque ya él está súper rebasado, pero bueno, destaca mucho es la actividad que él ha hecho, que ha estado realizando, es maravilloso lo que ha estado realizando. Y bueno, de los estudios ornitológicos, cabe mencionar que se hicieron solo en 12 municipios, en Ixtaxoquitlán, en Mendoza, en Acotzingo, en Maltrata y otros municipios. Les digo, les voy a pasar la liga del artículo para que lo puedan leer con más detalle. Esta es la área de las altas montañas y bueno, pues son 57 municipios. Entonces, 12 de los 57 tuvieron registros in situ y el resto de la información, bueno, esta es otra de las actividades. También tenemos el club de observadores, se hizo un club de observadores de aves Córdoba-Orizaba, que nos llamamos Cuaco, y ahí lo que trabajamos mucho fue con escuelas. Íbamos a las escuelas, dábamos capacitación y ahí en las escuelas trataban de llevar también ciertos registros. A este momento ya esta actividad se ha detenido, pero queremos retomarla. Y entonces son este tipo de información la que empezamos a obtener y el siguiente tipo de datos, el segundo tipo de datos fue pues, la revisión bibliográfica. Se revisó la colección nacional de aves en el Instituto de Biología de la UNAM. Aquí con la ayuda de la doctora Patricia Escalante Pliego, que es mi maestra, fue mi maestra, mi asesora, y a quien le agradezco mucho su apoyo siempre y pues todos los registros también que había en la plataforma de Averaves, que en ese momento empezaba o que en este 2019, 2018, pues empezaba a tener como este auge, ¿no? Entonces se hace la revisión bibliográfica, las observaciones in situ, la revisión en colecciones nacionales de aves y los registros que se tenían ahí. Y entonces se compila toda esta información para tener el artículo del 2020. ¿Y qué reportamos? Para este momento, 2020, se registraron 515 especies, eh, el 79% fueron registradas en situ y el 21% de otras fuentes, ¿no? Como lo que les comentaba de la colección y otras, ¿no? 515 para las 719 de Veracruz es un número muy respetable, muy interesante, que hace resaltar la importancia de esta región que les comentaba, está eclipsada, hasta este momento me parece que está eclipsada por la región centro de Veracruz, que es donde está Jalapa, los principales centros de investigación, y acá pues no hay tanta investigación como esperaríamos o como debería de existir. Existen más de 9 ecosistemas diferentes aquí en la región de las altas montañas. Es una zona demasiado importante en su biodiversidad y que no ha tenido eh, el flash que necesita tener, ¿no?
En este mismo artículo se reportan 50 especies que están en algún estatus de endemismo, endémicas, semiendémicas, cuasi endémicas. Se reportan 8 problemáticas para las aves, 65.2 de ellas son residentes y el 35 casi por ciento muestran algún estatus de migración y 119 de las 515 están en algún estatus de riesgo, ya sea en peligro, en amenaza, en protección especial. Y bueno, aquí algunas imágenes de algunas aves. Y aquí voy a mencionar las problemáticas. Pues una es la destrucción del hábitat, que cada vez tenemos más casas, más zonas urbanas, y las aves las vamos quitando, y no solo a las aves, sino a toda la fauna. A veces nos quejamos de que llegan tejones, llegan tlacuaches, llegan serpientes, pues, y decimos, no, es que llegaron a mi casa. Realmente nosotros estamos quitándoles el espacio, ¿no? Cada vez más y más. No hay un control, digamos, del crecimiento humano y del decrecimiento de las casas. Eh, Aquí el segundo problema, proliferación de sembradíos de caña, es realmente sí es un problema y bueno, seguramente por ahí los cañeros van a decir, no, no, eso no es un problema, es una ganancia muy buena y muy importante para la economía regional. Pero sí hemos detectado que precisamente con estas quemas hay aves que se acercan precisamente, algunas rapaces que se acercan para cazar a los animales, pequeños mamíferos que salgan de los cañales y a veces son pues quemadas, ¿no? Entonces hay diferentes problemáticas con esto que tiene que ver con la disminución del hábitat, contaminación del suelo, tiene muchas implicaciones, ¿no? La venta ilegal de aves es un problema constante y pues solamente esto es un tráfico como el de la droga, o sea, si no consumimos se acaba el tráfico, entonces lo ideal es que no compremos aves enjauladas. Bueno, en las tiendas de mascotas hay también aves, pero también lleva un cierto riesgo porque a veces se escapan y entonces ese es otro problema, ¿no? También. Pero idealmente lo mejor es salir a observar a las aves. Tenemos una región, como les digo, importantísima, muy importante en biodiversidad. Entonces creo que saliendo a las ventanas de algunas de las casas, y no me van a dejar mentir, ya tenemos la vista de las aves, ¿no? Los gatos domésticos son un grave problema. Yo invito a que si tienen gatos, los operen para que no tengan más gatos y que si tienen 4, dejen los que terminen su ciclo, pero ya no tengan más gatos. Es de verdad un problema muy grave. En países como Australia se han tenido que tomar medidas de salir a matar los gatos y aquí pues eso sería una cuestión terrible para todos. Pero ha sido tanta la disminución de la fauna local en Australia que han tenido que tomar este tipo de decisiones. Ojalá nosotros no tengamos que hacerlo, pero más que eso es una cuestión pues, de educarnos un poquito más, ¿no? Sí queremos los gatos, queremos los perros, pero el número es importante. O sea, un gato va a dar muchísimas crías, ¿no? Entonces habría que ver este desarrollo de sus familias, ¿no? Los otros 4 problemas son la presencia de especies invasoras. Hay algunas especies que están invadiendo territorios de algunas especies nativas, ¿no? La paloma turca, me parece, y nos decían en el artículo, es que tienen que tener más datos buenos. Sí, solo lo que tenemos es un poco lo que se ha registrado en todos estos años es que sí compite, por ejemplo, con la paloma de alas blancas, ¿no? Entonces, incluso la sedia, o sea, es una cuestión ahí de que sí hay competencia. Es el programa de poda en ciudades, afortunadamente esto creo que ya se está tomando acción. Nos ha tocado ver en diferentes parques que las podas precisamente se dan cuando los árboles florecen en primavera y demás. Y es cuando las aves están reproduciendo y no importa el lugar, aquí en la región tenemos tanta biodiversidad de aves o tanta riqueza de especies que pues hasta los jardines están anidando. Entonces nos ha tocado ver nidos destruidos o incluso crías están ahí muertas, ¿no? O están pidiendo a su mamá y no pueden estar ahí, ya con el tronco, las ramas caídas, ¿no?
La cacería furtiva es un problema que está constante no solo para las aves en la región, y esto también es parte de que nos hagamos conscientes. Los clubes de cazadores, creo que necesitamos como regular, no es una zona para cazar, no tenemos una zona para cazar que esté permitido hacerlo. Este, es toda una cuestión ahí que necesitamos, creo que mucho trabajar con educación ambiental. Y bueno, los cuerpos de agua sabemos que están contaminados todos aquí, ¿no? Creemos que en la actualidad, ya un poquito dejando al lado lo del artículo, estamos teniendo ya más o menos 550 especies con los nuevos registros que se han dado. Este es un registro, por ejemplo, de biólogo Osvaldo. La chara enana es una especie en peligro de extinción, que es una especie muy importante para el país, endémica, y él la ha registrado en esta región. Entonces, si la tenemos aquí, pues que eso es un punto más, digamos, a esta región. El águila tirana también es una especie que se ha registrado recientemente por monitores comunitarios, y hablar de águilas es hablar de territorios muy grandes, o bien se están adaptando a lo poco que nos queda, ¿no? En los territorios. Entonces está muy interesante tener estas especies, y sería más interesante saber cómo están sobreviviendo, cómo están resolviendo los problemas de resiliencia. Entonces, bueno, es importante saber lo que tenemos, porque si no conocemos lo que hay, pues no lo podemos conservar. No podemos dar esta información básica de decir tenemos una región privilegiada en cuanto a la riqueza de especies de aves y de otros grupos. ¿Qué acciones hemos realizado? Bueno, pues en 2018 hicimos el primer Festival de las Aves de las Altas Montañas. Fue un evento muy interesante, muy integrativo. Hubo conferencias, hubo una obra de teatro, hubo conciertos, hubo avidiálogos, exposiciones, un desfile de máscaras de aves. Más o menos son 700, hemos calculado que casi 800 personas participaron en este evento. Hemos tratado de organizar el segundo evento del festival y no hemos tenido éxito. Entonces, si conocen algún municipio o alguien que nos pueda apoyar para hacerlo, ya tenemos como todo organizado, pero como siempre faltan algunos recursos para que aprovechemos. Nos interesa mucho que el segundo festival sea también una reunión de monitores comunitarios de la red de monitoreo comunitario, y eso sería grandioso que lo podamos lograr en un tiempo corto. ¿Qué otras acciones? Tenemos la red de monitoreo comunitario de aves, que se llama De las Altas Montañas al Mar. En algún momento pensamos que pueda también tener el nombre de las Altas Montañas al Mar y Desierto, porque ahora estamos también teniendo influencia lenta, pero hemos tenido un poco de influencia en la parte de Tehuacán. Entonces queremos también incluir la parte de los matorrales xerófilos, que son también muy interesantes. Y bueno, aquí en la región tenemos 7 comunidades que incluyen, y bueno, ¿por qué al mar? Pues tenemos una comunidad allá en Antón Lizardo, que también hay monitores comunitarios que han hecho también un trabajo excelente, registros bastante importantes también para la zona de la costa. Y bueno, todo esto ha sido también con la ayuda pues de la CONABI, ¿no? La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, quienes nos han impulsado mucho para trabajar con esta red desde 2017 hasta la fecha. Pues en 2023 nos han dado un reconocimiento, pues por la labor que hemos tenido en la región. Ha sido una labor de hormiga, diría yo, un poco aislada, un poco desconocida quizás, pero como les digo, quienes están involucrados en la red han logrado registros muy interesantes. Tenemos un cierto esquema de trabajo, y hemos estado continuando. Haciendo un poquito un paréntesis en referente a, bueno, ¿por qué invitarlos a formar parte de esta red? Ya mencionamos la importancia biológica de las aves, que además, bueno, ya es obvio, bueno, por no olvidar mencionar todos los servicios ecosistémicos que nos prestan las aves, ¿no? Como dispersoras de semillas, degradadoras de alimentos, de presa o de animales muertos, como los opilotes, ¿no? Y en fin, muchas otras funciones en términos de los servicios ecosistémicos. Pero también hay una gran importancia cultural de las aves en nuestro país, y eso es algo que solo 6 países del mundo tienen.
esta riqueza biológica y cultural que se mezcla en ambas. Y bueno, tenemos indicios de esto desde, pues, desde los mexicas, desde este, tiempos muy antiguos, desde que empezamos los grupos humanos aquí a desarrollarse en México. Y pues tenemos 68 agrupaciones lingüísticas, 11 familias lingüísticas, entonces tenemos una gran riqueza cultural y pues están muchas de las aves muy relacionadas con el día a día todavía en las comunidades actualmente. Y este es otro artículo que precisamente acabamos de publicar, bueno, 2022, diciembre de 2022 salió este artículo que habla sobre la importancia de especies de prominencia biocultural. Entonces, lo que se propone en este artículo es no solo tratar de conservar a las especies de aves porque ya están en algún estatus de riesgo, amenazadas, en peligro de extinción, etcétera, sino también por este valor cultural que tienen las aves, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo en este artículo es que se hagan políticas públicas, por ahí si hay alguien de algún municipio que quiera empezar con este tipo de iniciativas, de reconocer en un principio cuáles son nuestras especies que tienen importancia cultural y biológica. Y aquí les doy algunos ejemplos. Tenemos a nuestra codorniz coluda veracruzana, que es endémica en esta región. Está en peligro de extinción y lo que propone el artículo es como 3 categorías de especies de aves de prominencia biocultural para su conservación. Las que están en un nivel alto de prominencia biocultural, que son especies en peligro de extinción o en algún estatus de riesgo, pero que además son endémicas. Estas son las de alta prioridad. Las que están en algún estatus de riesgo, pero que no son endémicas, y las que no tienen ni un estatus de riesgo y que no son raras o que son especies solo de prominencia biocultural, como el sopilote, que pues el sopilote todo el mundo, o la mayoría de las personas lo relaciona con, se menciona para cura del cáncer, ¿no? Entre otros valores culturales que tiene de simbolismo. Entonces, si nosotros unimos esta mezcla de riqueza cultural y biológica, pues eso es una gran oferta para el aviturismo. O sea, es una oferta que ningún país hasta el momento que yo sepa está explotando. Y nosotros lo podríamos hacer en esta región de las altas montañas, que tiene además el gradiente altitudinal más grande del país y que además tenemos la red hasta la costa y la zona del desierto. Entonces, pues podemos formar una red de aviturismo y esa es la invitación para el curso de capacitación y para que formemos esta red de aviturismo en esta región. Y bueno, pues el aviturismo es una actividad que cada vez se vuelve más importante en términos económicos, en términos de que cada vez mucho más observadores de aves extranjeros llegan aquí a esta región para querer observar nuestras riquezas. Y bueno, pues aquí sabemos que no solamente se van a llevar la foto o el registro, sino podemos darles una gran diversidad de alimentos, la riqueza gastronómica que tenemos en la región. Necesitarán un hospedaje, necesitarán estos guías, que serían nuestros monitores comunitarios, que les puedan asegurar el registro de una especie importante, ¿no? Y todo lo que influye o todo lo que tiene que ver con la derrama económica que esto puede originar. Entonces es una estrategia de desarrollo sustentable, es una estrategia de conservación y si tenemos las especies de prominencia biocultural, yo creo que es una oferta única en el mundo, ¿no? Entonces, pues es una invitación a unirse al curso de capacitación. Yo comentaba con la red de turismo que es cuestión de que pongamos una fecha. Son idealmente 3 días de capacitación. Puede ser en una comunidad para poder hacer la parte teórica y la práctica y sería lo ideal, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Yo espero que sea una pequeña probadita de lo que tenemos, de lo que se propone, lo que queremos hacer y lo que se ha hecho. Y bueno, pues espero que esto pueda generarles interés y que podamos trabajar juntos.